Bien, vamos a empezar con la primera sesión del círculo de lectura Intercontacto, viendo la sección 1, que son los artículos para principiantes. El artículo primero que vamos a revisar es el artículo de Steve Freixa y Baquet. Es del año 2003 y se titula ¿Qué es conducta? Bueno, aquí vamos a ver algunos cuantos comentarios de los participantes del grupo que han estado haciendo respecto a sus apreciaciones de la lectura y sus dudas. Que bueno, las dudas se van a ir respondiendo a lo largo de la sesión. Primero, hay que entender un poco que la conducta no es una relación unidireccional, o sea, no es que hay un estímulo que provoca una respuesta, y tampoco es que haya necesariamente un proceso mediacional en el que hay un estímulo, hay un procesamiento interno y una respuesta. O sea, desde una perspectiva conductual, la conducta es una interacción donde se relacionaría el estímulo con la respuesta, pero de forma bidireccional. O sea, en el lenguaje técnico del conductismo se entendería de esta forma. Mientras que en un lenguaje más ordinario, o sea, de uso coloquial en situaciones amicales, familiares o de comedia, poéticas, o sea, en otros contextos que no son científicos, que ya vamos a ver un poco de esto, sería más una relación un poco, podría ser entendida de esta forma, ¿no? Como estímulo-respuesta o EOR. Bueno, estímulo-respuesta más que nada es una ridiculización de esta perspectiva. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es que pensar es un proceso mental. Esto podría ser válido dentro de esta concepción. Pero de esta concepción, pensar se entendería como una conducta, no como respuesta. O sea, pensar no es una respuesta, sino como interacción. En este caso sería una interacción que se vendría dando a lo largo del tiempo, en el caso de pensar. Eh, y bueno, la lectura de Steve Freixa, vamos a ver de que parte utilizando 5 metáforas para poder explicar 5 errores conceptuales comunes en la psicología. El primer error típico es el error categorial. Y para poder entender qué es un error categorial, Freixa utiliza la siguiente metáfora, la parte escondida del iceberg. Y dice que no hay motivos para considerar diferente lo privado a lo observable. Pues, si bien para un psicoanalista, por ejemplo, un iceberg implicaría que hay una mente consciente, un preconsciente o un inconsciente, para un conductista el iceberg sería algo así. Hay una conducta visible y hay una conducta encubierta, pero ambas son conductas, tanto lo que es visible como lo que no se observa a simple vista. Todo es conducta. Entonces, ¿en qué consiste el error categorial? Pues básicamente en agrupar algo en una categoría distinta a la que pertenece. Algunos ejemplos que da Freixa, bueno, el principal que da en la lectura es el de el sol, la luna y las estrellas, considerando que esta frase es errónea, ya que según la astronomía, el sol es una estrella. Y cuando tú dices el sol, la luna y las estrellas, estás separando el sol del resto de estrellas como si el sol no fuese una estrella. Entonces, esta forma de agrupar vendría a ser incorrecta. Y esa sería la primera forma de poder detectar errores categoriales a partir de la separación de elementos que se incluyen entre sí. Por ejemplo, que te digan, la psicología estudia la conducta y la cognición. Pues lo correcto sería decir que la psicología estudia la conducta, ya que la cognición también es una conducta. También podemos ver otra forma de detectar que es cuando se confunden una expresión connotativa con una expresión denotativa. Por ejemplo, es imposible que lleves a alguien en el corazón, se podría entender como qué romántico o lo amas mucho. Creo que lo amas mucho podría ser más claro, ¿no? O sea, si alguien te dice lo llevo en el corazón, lo que quiere decir es que lo amas mucho.
no que esté dentro de tu corazón, o sea, como órgano. O sea, se está confundiendo aquí el corazón como órgano en términos denotativos con corazón como amor en términos connotativos. Esto ahorita lo vamos a detallar un poco más con esta distinción entre lenguaje técnico y lenguaje ordinario. Otra forma de poder detectar estos errores categoriales es cuando se atribuyen cualidades o funciones impropias. Por ejemplo, que te digan el cerebro piensa. Lo correcto sería decir las personas piensan. Y es que se entiende que pensar es algo que realizan los organismos como un todo y no los órganos como partes. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser que te digan mi cerebro quiere dormir. Lo correcto sería decir yo quiero dormir. Y así uno puede ir pensando en diferentes ejemplos. Eh, Vayan pensando si pueden anotar ejemplos de error categorial en una hojita. En la descripción de este video van a encontrar un Excel de más o menos de un trabajo. Los voy a ir adelantando cómo es para que puedan ir pensando a lo largo de la explicación. Esto de acá. Aquí pueden ver 5 errores categoriales. Bueno, 5 errores conceptuales. El error categorial, la reificación, el razonamiento tautológico, la generalización del modelo médico y la confusión entre constructo y fenómeno. Entonces, ustedes van a ir pensando, van a descargar esto del Drive, que va a estar en la descripción del video de YouTube. Van a poder dar un ejemplo de cada error categorial, bueno, de cada error conceptual, y van a poner su corrección. Y luego una apreciación crítica de qué opinan ustedes respecto a este error conceptual. Algo así como lo que se estaría haciendo acá. Ejemplo, corrección, y bueno, aquí no estoy poniendo apreciación crítica, sino más una explicación, ¿no? Pero ustedes ya podrían ir viendo de poner una apreciación de... Bueno, esto es más una explicación, pero ustedes podrían también poner una explicación o si prefieren, de repente, criterios para poder identificarlo o aspectos de si están de acuerdo en que es importante que identificar estos errores o si es que estos son errores o si es que hay que prevenirlos, cómo, por qué, para qué. Sería bueno que lo puedan reflexionar un poquito y llenarlo en ese cuadrito. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto del lenguaje técnico y el lenguaje ordinario. Vamos a aclarar, el lenguaje técnico dice las cosas tal y como son, es decir, de manera literal o denotativa. O sea, cuando en el lenguaje técnico se dice, eh, este, a ver, alguien está pateando una puerta, no es algo que tú vas a interpretar de muchas maneras. Bueno, sí lo puedes interpretar teóricamente, pero es un hecho concreto, o sea, es algo particular que está sucediendo. Alguien está pateando una puerta. Entonces, en el lenguaje ordinario tú puedes decir las cosas de manera poética. Por ejemplo, como decía, lo amo con todo el corazón, o con toda el alma, o, o con toda el alma. Son expresiones poéticas que dentro del lenguaje ordinario son dables, pero en el lenguaje técnico no serían dables, porque en el lenguaje técnico se busca expresar las formas de manera literal, tal y como son, o sea, de manera muy puntual. O sea, no tanto de forma tan arbitraria. Asimismo, los conceptos teóricos tienen que ser unívocos. O sea, dentro de una teoría, cada concepto tiene un significado único. Y cada vez que se haga un escrito utilizando esa misma teoría, va a tener ese mismo significado. Por ejemplo, la palabra reforzador, que tendría un mismo significado en diferentes estudios, en diferentes artículos, en diferentes tesis, en diferentes libros. De repente se puede definir con distintas palabras,
pero los criterios para definir algo como reforzador van a ser más o menos los mismos siempre. En ocasiones se podría polemizar sobre cuáles son, y ahí podrían haber discrepancias, pero la discrepancia solamente tiene sentido desde esta perspectiva de que se está buscando que haya un significado unívoco para los términos que componen una teoría. En cambio, en el lenguaje ordinario no hay ningún problema en que si una expresión tiene uno o más significados, o sea, pueden ser multívocas. Aquí para ver un ejemplo de error categorial es, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Si tú estás en un contexto de amigos explicando esto, o sea, de forma literal, de forma poética, podrías decir, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Es una metáfora que puede ayudar a que se entienda mejor. Pero si alguien está dando un examen de psicología en la universidad y te piden que definas qué es la empatía y tú pones la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pues eso sería un error porque estarías confundiendo una expresión poética con una expresión técnica. O sea, ahí te están demandando una expresión técnica. Entonces, usar un lenguaje poético no tiene nada de malo. Por eso es que hay que considerar aspectos para identificar los errores categoriales. Uno, la lógica teórica con la que se está trabajando. Pues decir digamos, que la conducta es una manifestación de los procesos cognitivos, es un error dentro de un lenguaje, dentro de una teoría conductista. Pero decir que pero dentro de una teoría cognitiva no es un error. Entonces tienes que tener en cuenta desde qué teoría se está trabajando. Y otra es el contexto, ¿no? Si es un examen de psicología o si es o si estás escribiendo o redactando un artículo, una tesis, un libro y se está demandando por el contexto que tú hables en términos literales y denotativos. Pero si estás en un contexto más de amigos, de familia, y no es necesario que hables de forma literal, pues no tienes que hablar de forma literal. Por eso es importante especificar, ¿no? Cuando pongan ejemplos de errores categoriales y vayan a poner expresiones poéticas, y piensan poner expresiones poéticas, tengan en cuenta de que solamente las expresiones poéticas son errores solamente cuando se habla en contextos que se demande hablar de forma literal. Si se puede entender de forma poética, no hay ningún problema. Para darles un ejemplo más, ¿no? Si yo digo, em, mm, poesía eres tú. Decir poesía eres tú es una expresión poética que tiene sentido, pero si tú pero en una investigación, si tú pones de repente como conclusión de una investigación, tú pones, se concluye que ella es poesía, pues no tendría sentido, porque no es una expresión literal. O sea, sería algo absurdo que la hipótesis o la ley científica o lo que estés descubriendo sea que está hecha de poesía. No, no tiene sentido. Entonces hay que tener en cuenta mucho el contexto y la teoría que se usa. Otro aspecto, el siguiente error, que se llama reificación. Esto se va a expresar mediante la metáfora las piedras no caen por su propio peso. Esta metáfora nos va a ayudar a entender la distinción entre propiedades esenciales y relacionales. Aquí, aunque yo prefiero más que propiedades esenciales, usar la palabra sustanciales. Vamos a explicar un poco la distinción que hay entre el monismo y el dualismo. El dualismo es una postura filosófica muy considerada por el filósofo René Descartes, quien consideraba que más en el dualismo de sustancias, es decir, que existe una sustancia material, corpórea, una res extensa, es decir, objetos que ocupan un lugar en el espacio, pero también hay una sustancia inmaterial, que sería una res cogitam,
Por ejemplo, las ideas, las creencias, los pensamientos, los dioses, las ideas innatas, que para René Descartes, o bueno, René Descartes, para sonar más, bueno, René Descartes, eh, él consideraba que estos eran una res cogitam, es decir, sustancias inmateriales. Eh, Esta postura del dualismo es una postura absurda, ya que si una sustancia es inmaterial, independientemente de que exista o no, no podría influenciar sobre las sustancias materiales. Imagínense, por ejemplo, un fantasma. Un fantasma quisiera comunicarse con ustedes. Pues si el fantasma fuese una sustancia inmaterial, simplemente no podría comunicarse con nosotros. Trataría de mover una mesa y no podría porque la atraviesa. Trataría de hablarnos y no podría porque no lo escucharíamos. Nos haría gestos y no podría porque no lo veríamos. Entonces no habría forma alguna de que una sustancia inmaterial pueda influir sobre las sustancias materiales, porque intentar influir implicaría simplemente no poder hacerlo, atravesarlo o no ser captado sensorialmente. Por eso es que hablar de sustancia inmaterial es un oxímoron, es decir, es algo contradictorio, es algo absurdo. Entonces, ante esta postura se plantea una contraria, que es el monismo. El monismo plantea que hay una sola sustancia, que es decir, la materia. Solo existen sustancias materiales, no inmateriales. Sin embargo, esta sustancia material podría presentar dos tipos de cualidades. Por lo tanto, a veces le dicen dualismo de propiedades, como una perspectiva más refinada para poder abarcar estos fenómenos que evidentemente existen, pero que no están siendo considerados si es que se ve, digamos, como un monismo eliminativo, ¿no? Entonces, aquí se plantean lo que son las cualidades sustanciales, que serían que están en el propio objeto, en un mismo cuerpo. Por ejemplo, en mí yo tendría una masa, un volumen. Yo puedo presentar ciertas posiciones, tengo una forma, tengo una textura en diferentes partes de mi cuerpo. Igualmente, un zapato, una piedra, presentan cualidades sustanciales que están propias o inherentes al mismo cuerpo. Los átomos presentan propiedades sustanciales y estas se pueden estudiar a partir del contacto entre las cualidades sustanciales de los elementos que componen un cuerpo. Es decir, a partir de las relaciones entre los órganos de mi cuerpo, se podrían entender el organismo completo. Sin embargo, las cualidades relacionales se dan a partir del contacto entre cualidades sustanciales de cuerpos diferentes. Es, por ejemplo, cuando un átomo está muy cerca de otro, eh, o sea, cuando está dentro de los límites de campo de otro átomo, o sea, si está muy lejos, pues no va a haber nada, no va a haber interacción o relación entre un átomo y otro, pero si se aproxima, va a haber un punto en el cual van a haber enlaces iónicos o enlaces covalentes o intercambios de iones y de esa forma se van a relacionar. Igualmente, si yo junto dos imanes, hay una distancia en la cual los imanes no se van a atraer ni repeler, sino que simplemente están ahí. Pero hay un límite que si yo los aproximo lo suficiente, va a empezar a haber o bien una atracción o bien o bien se van a repeler. Entonces, esto sería una cualidad relacional que se da a partir del contacto entre cualidades sustanciales de cuerpos diferentes. Y en este aspecto es donde se estudiaría la conducta como relación entre las acciones de un organismo completo y eventos del ambiente. En este sentido, la conducta no es interna ni tampoco es externa, sino que es relacional.
Por decirlo, la gravedad. La gravedad está dentro de la piedra, está fuera de la piedra, está dentro del planeta, fuera del planeta. ¿Dónde está la gravedad? ¿Dónde está el magnetismo? ¿Dónde están los enlaces iónicos? No, no ocupan un lugar en el espacio, o sea, no son extensas. En este sentido, no son ubicables, sino que son relacionales. Y esta no es una relación unidireccional, donde uno causa al otro, sino que es bidireccional. Es decir, ambos, en cierta medida, participan. Ambos presentan un cambio a partir del contacto. Y bueno, esto sería el estudio de las cualidades relacionales de los eventos que existen en la naturaleza. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a entender el concepto de reificación, que es pasar una expresión de una categoría gramatical a otra. Es decir, bueno, no es decir, sino pasar una expresión de una categoría gramatical a otra. De por sí, esto no es un error, esta primera parte. El problema está cuando se sustancializa el comportamiento. O sea, pensar que si algo se puede pasar de una categoría gramatical a otra, entonces se puede sustancializar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, usar verbos como sustantivos. Aquí se pueden más que nada destacar las conjugaciones del verbo tener como palabras clave. Dígase, las personas tienen pensamientos. Pues en realidad las personas no tienen pensamientos, las personas piensan. Los pensamientos no son cosas para que se puedan tener. Los pensamientos son comportamientos, son relaciones. También está cuando se usan adverbios como adjetivos. Dígase las conjugaciones del verbo ser. Por ejemplo, es un niño cruel. Lo correcto sería decir el niño presenta conductas crueles, como arrancarle las alas a los insectos antes de matarlos. Aquí se entiende que el niño hizo algo considerado cruel. Sería importante averiguar qué es lo que hizo de esta forma sin etiquetarlo a él como cruel. También muchas veces se comete este error cuando se dice eh, voy a condicionar a esta rata. En realidad un psicólogo no condiciona a las ratas, condiciona la conducta de la rata. O voy a reforzar el comportamiento. Se refuerza el comportamiento, eso está bien, pero no es voy a reforzar a la rata o voy a reforzar a mi hijo o voy a reforzar a mi pareja. El reforzamiento es un proceso conductual que se da en la conducta, no en la persona. Otro ejemplo que hemos puesto aquí es, él es inteligente. En realidad también es un problema porque se está calificando a la persona. Lo correcto sería, los miembros de intercontacto se comportan de manera inteligente. Vamos a ver que una cosa es la categoría gramatical, o sea, el sustantivo, y otra cosa es la categoría ontológica, que sería la sustancia. Hay ocasiones en las que uno piensa que los sustantivos son sustancias, pero no necesariamente. O sea, no todo sustantivo en sentido gramatical refieren a sustancias en sentido ontológico. Por eso es que sería un error suponer que digamos, idea es un sustantivo, por lo tanto es una sustancia inmaterial. O sea, si es una sustancia material, entonces no se puede estudiar conductualmente. Esto sigue siendo un error. Lo correcto sería entender que no es una sustancia inmaterial, sino una interacción, por lo que sí se puede estudiar conductualmente. Aquí pueden, lógica, ¿no? En su tablita que descargaron de Excel, pueden poner las personas tienen pensamientos o como ejemplo de reificación y bueno, algo así, ¿no? Bueno, de repente podrían cambiar, ¿no? Pero más o menos esta es la estructura. Hay que tener en cuenta que recuerdo, idea, motivo son conceptos del lenguaje ordinario, es decir, son multívocos y, y depende su significado del contexto en el que se usen, por lo que es necesario su
operacionalización, es decir de forma muy específica a qué se refiere y ahí recién se puede hacer una teorización, es decir, darle una explicación desde un marco teórico. Si alguien te dice, ¿qué son los procesos cognitivos para un conductista? Pues esto es un problemón, porque poder explicar esto implicaría primero entender de forma muy específica a qué te refieres con procesos cognitivos y ahí recién se puede hacer una teorización. O sea, este sería el paso 1 y este sería el paso 2. El siguiente error categorial, que es el pensamiento tautológico, es un poco más fácil de entender en comparación a los dos anteriores. Digamos, el error categorial es el más difícil de entender. Los demás ya van de bajada, ya son más fáciles. Por decirlo, los hombres y las mujeres no mueren porque son mortales. Esto sería un error, porque, digamos, morir es ser mortal. O sea, que tú puedas morir implica que eres mortal. Por lo tanto, decir que murió porque es un mortal no explica por qué murió. Es una redundancia. Y esto hay que entenderlo. Un adjetivo es una característica del comportamiento, no una explicación. Por eso, los razonamientos tautológicos vendrían a ser explicaciones circulares. Explicar un comportamiento por medio de las características del mismo comportamiento. Ejemplo, golpea porque es agresivo. Lo correcto sería decir golpea a otros niños porque cuando lo hace los demás cumplen lo que él pide y le prestan atención. Otro ejemplo, consume drogas porque es adicto. Lo correcto sería decir consume drogas porque, y ahí ya se podrían empezar a detallar diferentes factores que influyan en que consuma drogas, como podrían ser de repente la habituación o, bueno, el fenómeno de habituación u otros procesos más reforzantes o asociativos. Eh, El bacilo de Koch existe. Bueno, también podrían haber factores sociales. Bueno, el bacilo de Koch existe. Aquí podríamos plantearnos que esta es una metáfora que usa el autor Freixa para explicar la generalización del modelo médico. La generalización del modelo médico consiste en tratar los problemas comportamentales como si fueran de salud. Dígase, en el caso de decir el bacilo de Koch existe, nosotros podemos diferenciar entre las enfermedades, dígase la tuberculosis, podemos diferenciar sus síntomas de el bacilo de Koch, que sería el agente patógeno que origina la enfermedad. Podemos de esta forma entender que el síntoma es una manifestación o un indicador de que dentro del organismo se está presentando este bacilo, esta bacteria. Entonces, nosotros podríamos hacer uso de una prueba de esputo para comprobar que de verdad presenta el bacilo dentro del organismo. Asimismo, también podemos entender de que la tuberculosis, pues, es una enfermedad que va a dañar los pulmones, es decir, genera daños a nivel orgánico, a nivel fisiológico, y por lo tanto, es algo perjudicial. Sin embargo, en el caso de los llamados trastornos mentales, muy entre comillas, muchas veces estos no presentan una relación como en el bacilo de Koch y la TBC, sino que es más una cuestión de que, digamos, presenta depresión y bueno, pero no es que haya un indicador o un biomarcador de la depresión, sino que es más, o bueno, por lo general no hay esta relación. Entonces no se puede suponer que si alguien presenta un trastorno es porque haya o sea, no es que estos, entre comillas, síntomas sean indicadores de algo que esté pasando dentro del cuerpo. Puede ser que sí, pero por lo general no. O bueno, puede ser que sí, como que puede ser que no, mejor dicho. Ahora,
También podemos entender que la palabra síntoma, como dije, refiere a algo negativo. En el caso de la tuberculosis, esta daña los pulmones. En el caso de los, entre comillas, trastornos, estos pueden también dañar a nivel cerebral, o sea, hay algunos que son degenerativos, pero no todos. O sea, hay otros que son más que nada simplemente conductas problemáticas para la convivencia social. Y es a partir de esta problemática en la convivencia que se categorizan como problemas, pero en realidad no es que sean un equivalente a las enfermedades. Por eso es que hablar de enfermedad mental o enfermedad psicológica o salud psicológica vendría a ser un error. La salud tendría que ser fisiológica, netamente, no puede ser psicológica. Entonces, cuando alguien intenta explicar conductas con etiquetas psiquiátricas, estaría cometiendo una generalización del modelo médico, ya que, por ejemplo, se quiere suicidar porque sufre depresión. Esto es un error. O sea, lo correcto sería, se quiere suicidar para dejar de preocupar a sus padres, que podría ser un factor que esté influyendo en que trate de suicidarse. En el caso de se quiere suicidar porque sufre depresión, pues es un error porque la depresión no es un factor, sino que la depresión es su mismo comportamiento. En este sentido, las categorías psicopatológicas no pueden explicar la conducta de nadie, pero sí podrían orientar en la búsqueda de posibles variables orgánicas. Esto sí es algo que podría hacerse a partir de las categorías psiquiátricas. Otra forma de error de generalización del modelo médico sería cuando se asume que alguien tiene problemas por comportarse atípicamente. Aquí se puede destacar la palabra sufre como una palabra clave. Por ejemplo, sufre de problemas emocionales porque reniega mucho. Lo correcto sería simplemente decir reniega con frecuencia, o sea que es algo que realiza de manera regular, o sea, muchas veces en el día o, o varias veces a la semana. Entonces, hay que entender que los problemas se definen en base a las valoraciones de las personas, no por criterios de anormalidad estadística. O sea, si alguien hace algo con mucha frecuencia, eso no quiere decir que esta persona presente un problema. Si alguien hace algo con muy poca frecuencia, eso tampoco quiere decir que presente un problema. Se presenta un problema en la medida en la que una conducta es valorada como problema, no solamente porque si se presenta más de lo normal o menos de lo normal. En todo caso, podríamos suponer que si se presenta de una manera típica, podríamos suponer que tal vez podría presentar un problema, o puede que esté presentando un problema, pero no necesariamente. Entonces no hay que presuponer que alguien presente un problema solo por comportarse atípicamente. Otra forma de generalización del modelo médico es quitar participación al usuario. Por ejemplo, debes ir al psicólogo para que te cure la ansiedad. Lo correcto sería decir, podrías ir al psicólogo para que te ayude a, a que soluciones los problemas que te preocupan. Esta sí sería más apropiado, ya que hay que entender que si bien el médico puede curar a sus pacientes con medicamentos u otros procedimientos como masajes o procedimientos quirúrgicos, el psicólogo no puede curar a sus pacientes de esta manera. Lo que el psicólogo haría sería asesorar y o capacitar para que sean los mismos usuarios eh, quienes solucionen sus propios problemas. En este sentido, hay que tener en cuenta que por eso es que también se utiliza la palabra usuarios en psicología interconductual y no la palabra pacientes, ya que pacientes suena muy a que es alguien pasivo quien va a recibir un tratamiento, cuando en realidad no es alguien que pasivamente recibe un tratamiento que lo va a sanar, sino que es alguien que va a ser orientado y capacitado para hacer algo que pueda solucionar o modificar la situación en la que se encuentra, pero lo va a hacer uno mismo,
no el doctor. Bueno, otro ejemplo, pues, no puede esperar porque es ansioso. Lo correcto sería, se le dificulta esperar porque, y aquí podríamos ver algunas variables, ¿no? De repente podríamos buscar variables en su historia de aprendizaje, ¿no? Porque se le ha, porque generalmente cuando, de repente, ¿no? Suele pasar que esta persona, cuando eh, quiere algo de forma inmediata, pues se suele darle lo que busca y no es necesario que espere más. Eso sería dentro de su historia de reforzamiento, podría ser algo que explique que no espere. Y bueno, la siguiente metáfora. La máscara no es el rostro. Si cambias la explicación del fenómeno, no rechazas la existencia del fenómeno. Esto hay que entenderlo. El rostro sería el evento en sí, el fenómeno, y la máscara sería el concepto o el constructo teórico o la teoría que se utilizaría para interpretar el fenómeno. Muchas veces, cuando un psicólogo conductista quiere explicar el comportamiento a partir de constructos teóricos distintos a los cognitivos, uno piensa, el psicólogo conductista no cree en los procesos cognitivos, considera que eso no existe. Y no, eso es falso, no es que no lo estudie, simplemente que va a utilizar categorías distintas. Por eso es que hay que destacar la confusión entre constructo y fenómeno, que es suponer que los constructos son los mismos fenómenos. Esto se puede reconocer cuando se acusa de negar algún fenómeno. Por ejemplo, los conductistas no creen en los sentimientos. Esto sería un error. Lo correcto sería decir, los conductistas entienden el amor de manera diferente a otros psicólogos. O sea, los conductistas sí creen en los sentimientos, pero los interpretan diferente a los demás psicólogos. O cuando se imponen interpretaciones particulares, que te digan, debes analizar los procesos mentales. En realidad lo correcto sería, te sugiero que analices desde una perspectiva cognitiva, entendiendo que los procesos mentales no son eventos naturales, no son fenómenos específicos que se deban de explicar, sino constructos a partir de los cuales algunos psicólogos intentan interpretar los eventos naturales, o sea, los fenómenos. Si te dice alguien, presupone bueno, también cuando alguien presupone algún tipo de interpretación particular, que te digan, me vas a psicoanalizar, en vez de decir, ¿qué modelo de evaluación usarás? Y hay que entender que no todos los psicólogos usan el modelo psicoanalítico. Algunos sí, otros no. Aquí les voy a mostrar esto, ¿no? Para que distingan. Un constructo es un concepto que se utiliza para analizar eventos o fenómenos, ¿no? Bueno, eventos, fenómenos es lo mismo. Por ejemplo, felicitaciones, uno empieza a aplaudir. Esto es un evento que se está dando de manera natural y tú lo puedes observar y definir si es que se da o no. Y decir que esto es un estímulo reforzador es un concepto que se estaría utilizando para analizar este evento que se da en la naturaleza. Entonces, aquí hay que entender esto, ¿no? O sea, si alguien quiere interpretar este evento de una forma distinta, como de repente como un proceso cognitivo de psicomotricidad, simplemente estarías utilizando un constructo diferente, pero no es que le esté dando digamos, o sea, está utilizando constructos diferentes, pero los eventos siguen siendo los mismos. Y bueno, aquí vamos a ver algunos errores conceptuales típicos en psicología. Por ejemplo, el niño pega porque es agresivo. ¿Qué tipo de error categorial creen ustedes que ven el video? Bueno, creen que sea. Pues bueno, este es un razonamiento tautológico. Siguiente, los conductistas no creen en el amor. ¿Qué tipo de error categorial sería? Bien, vamos a ver. Es una confusión entre constructo y fenómeno.
Porque claro, o sea, los conductistas sí creen en el amor, pero lo interpretan de manera distinta. La depresión lo hace quererse suicidar. ¿Esto qué es? Mm, A ver, piensen. Vamos a ver. La D. Generalización del modelo médico. La depresión no puede explicar las conductas suicidas, sino que las conductas suicidas formarían parte de lo que se conoce como depresión. Él es muy bondadoso, por eso ayuda a los demás. Eso está fácil. Es, una, es un razonamiento tautológico. Nadie puede negar que literalmente lo lleva en el corazón. Esto es una confusión entre constructo y fenómeno y un error categorial. Error categorial porque, bueno, porque te dice literalmente, o sea, alguien literalmente no puede llevar a alguien en el corazón, pero sí metafóricamente se entiende que esto significa que lo ama mucho. Y es confusión entre constructo y fenómeno porque cuando dice nadie puede negar, es como decir esto es así y nadie lo puede cuestionar. O sea, como que esta es la única interpretación posible. Entonces ahí estaría confundiendo el concepto con el fenómeno. Ellos tienen ideas obscenas. Esto sería una reificación. Recordemos la palabra clave para las reificaciones que es el tienen. La otra palabra clave es el ser. Debes analizar las conductas, emociones y pensamientos. Esto está fácil, es un error categorial. Ve al psicólogo para que no seas tan tóxica. Esta vendría a ser una generalización del modelo médico y una reificación. Recordemos la otra palabrita clave, ¿no? Que es el seas tan tóxica. La psicología no es una ciencia natural, sino social. Esto vendría a ser ¿qué vendría a ser? Error categorial. O peor sería que te digan la psicología es una ciencia de la salud. Ese sería error categorial doble. Mm, Toma estas pastillas. Bueno, aquí quería explicar una cosa, ¿no? Y es que se suele decir entre conductistas o interconductistas que las ciencias naturales, bueno, las ciencias sociales también son naturales. Por eso es que decir la psicología no es una ciencia natural, sino social es un error, porque las ciencias sociales no son sobrenaturales, son naturales. Siguiente. Toma estas pastillas para la memoria. Esto vendría a ser una chin, 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 chin. Generalización del modelo médico. Bueno, esto está también fácil. ¿Qué podría ser también error categorial? El cerebro piensa. Ese es error categorial. Si no sabes manejar el estrés, te dará burnout. Generalización del modelo médico. Claro, porque asume un problema que te puede dar a partir de una forma de comportar atípica, ¿no? El razonamiento se explica solo por condicionamiento clásico. Esto sería un error categorial, porque si bien el condicionamiento clásico podría participar en un razonamiento, pues no se puede explicar solo por eso. Todo psicólogo debe prevenir las psicopatologías. Esto sería una generalización del modelo médico y una confusión entre constructo y fenómeno. Porque cuando dice todo psicólogo debe, ya está como que imponiendo que esta es la interpretación correcta y no hay otra interpretación posible. Ella se cuida a sí misma y no deja que la pisoteen porque tiene buena autoestima. Este sería un razonamiento tautológico y bueno, una sustancial, una reificación, ¿no? Por el tiene, que es la palabrita clave. Tiene muchos conflictos cognitivos. Esa es otra reificación. Es muy paciente, por eso no lo ves renegando. Este sería una reificación y un razonamiento tautológico. Y bueno, se suicidó porque tenía mucha ideación suicida.
Este vendría a ser tan, una reificación, politenía. O sea, la palabra tenía, acuérdense que es palabra clave. Y bien, eso sería todo. Ojalá hayan podido avanzar con esta tarea durante la explicación y si no, pues la pueden terminar ahora que ya está terminado, ¿no? Que ya hemos hecho toda la explicación, lo pueden descargar ahorita en el video y empezar a avanzar esto. Para de esa forma puedan ver si es que han entendido y bueno, pueden utilizar los criterios que les estoy dando acá para interpretar, para identificarlo como un criterio, ¿no? Igual voy a dejar también la diapositiva para que la descarguen. Entonces, con eso ya se pueden ayudar para ver si es que es correcto o no el error, los ejemplos que van colocando. Y bueno, la próxima semana vamos a ver el capítulo 1 del libro Handbook of Behaviorism de O'Donnell y Kitchener. Está traducido en español y bueno, solo vamos a leer el capítulo 1 nada más. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Ah, bueno, un detalle, ¿no? Aquí lo que se aprendió es que la conducta es interacción.